Calakmul, en el corazón del Petén campechano, las piedras se funden con la selva, con el cielo nuboso. Las emociones del tiempo nos agobian, nos deslumbran, nos obligan a pensar, a imaginar. David Huerta, poeta, ensayista y periodista, nació en la Ciudad de México en 1949. Su formación académica transcurrió en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y más tarde profesor visitante de la Universidad de Maryland. Ha colaborado en la redacción de La Gaceta, En Proceso y otras publicaciones periódicas. Su obra poética se encuentra desde 1972 en su libro El Jardín de la Luz. Continúa en los años 80 con El espejo del cuerpo e Incurable, por nombrar algunos de sus trabajos, hasta su más reciente publicación, La música de lo que pasa. Para David Huerta, escribir es una constante sucesión de imágenes en fluctuación, de sílaba o fuego, de ropaje caliente o de hospitalaria desnudez. Los escritores suelen trabajar en interiores, en sus gabinetes, en sus estudios, en sus oficinas, en sus habitaciones privadas, y pocas veces, no muy a menudo, ciertamente no con mucha frecuencia, salen a explorar el exterior, el mundo de afuera, el mundo que está allá, del otro lado de las paredes de los lugares donde se recluyen para hacer lo que hacen, poner una palabra detrás de la otra sobre el papel, negro sobre blanco. Las piedras que nos hablan de una vida pasada empiezan a revivir, empiezan a palpitar, a latir bajo nuestra mirada. Una mirada llena de preguntas y llena de conjeturas, desde luego. Piedras silenciosas, piedras elocuentes, piedras grabadas, piedras labradas, piedras, en fin, que tienen una voz que nos permite ir entendiendo, laboriosamente siempre, cómo sería el pasado. Le hablan los arqueólogos, a los epigrafistas, a los exploradores, de una vida que se fue, que sigue siendo fundamentalmente un misterio. Pero en ese misterio tratamos de recoger los signos, laboriosamente, que nos permitirían imaginar con método, con rigor, el rigor de la ciencia arqueológica, de la ciencia histórica, cómo sería la vida de los antiguos mayas. Ciudades que parecen muertas, pero que viven en una especie de estado letárgico, llenas de signos. Son las ciudades de los signos. Quizás en las ciudades modernas los signos se han borrado, los signos se han confundido. Y en estas ciudades antiguas, como Calakmul, como las grandes, extraordinarias zonas arqueológicas de nuestro país, los signos han adquirido una extraña vivacidad. A poco de estar en la visita de los sitios arqueológicos, los matices van apareciendo y van combinándose también, sobre todo, con lo que un estudioso ha llamado esta cascada de signos que simbolizan o encierran en unos pocos trazos muy expresivos al dios Chac, al dios de la lluvia de los mayas. En este edificio de Chicaná nos enfrentamos a esta extraordinaria repetición obsesiva del signo o símbolo que representa al dios de la lluvia.
Aquí, en Xpujil, en sus edificios monumentales, tenemos otro testimonio del poder maya, cascadas de signos, estas imágenes, estas figuras increíbles de difícil desciframiento, en donde están representados la fuerza, el poderío de la naturaleza, del jaguar, de la serpiente, de la lluvia, del viento. Lugares que estaríamos completamente equivocados en considerar muertos o inertes o extintos. Están vivos de alguna manera y la selva del Petén campechano mantiene realmente vivos estos lugares. El contacto entre la vegetación y las piedras de los edificios, los basamentos, las columnas, las estelas, le da una extraña vida a ese pasado. La cascada de los signos de Chac, junto a la cascada del Verdor selvático. El bochorno de la selva contamina, impregna la experiencia de la visita a estos lugares extraordinarios. Chicana, en la boca de la serpiente, también en las orillas de la selva, inmersos estamos en el calor del Petén campechano. Absolutamente fascinante, ¿no? Estar aquí, porque abre uno los libros, consulta los datos, coteja las fechas, los posibles nombres de las dinastías, pero después se enfrenta a la realidad real, las piedras, el esplendor de la vegetación y todo cambia, ¿no? Todo se vuelve inmediatez e incluso la lejanía en el tiempo también se vuelve muy tangible, ¿no? Porque la fecha fría leída o consultada en el libro, en el diccionario, en la enciclopedia, no tiene ese espesor que tiene la experiencia de la visita al lugar mismo, de los hechos, ¿no? De los hechos remotos, de los hechos también presentes. Calakmul destaca entre las ciudades del México antiguo, en la zona maya, por su abundancia de estelas. Son páginas de piedra, escritas, labradas, esculpidas por los antiguos mayas. ¿Hablan de qué? Hablan de migraciones, de punas, de constitución de dinastías, de comercio, de fenómenos demográficos. Hablan, son signos claros, más o menos claros. Según se sabe, el desciframiento de la escritura jeroglífica maya ha sido una de las grandes aventuras intelectuales de nuestra época. En Calakmul, a la que podemos llamar, como Alejo Carpentier llamó a La Habana, la ciudad de las columnas, en este caso la ciudad de las estelas, de esas columnas labradas, escritas, los signos están vivos. En esa extraña vida letárgica de las ruinas arqueológicas. Conforme va uno descubriendo los sitios arqueológicos, pues una constelación de ciudades-estados, pues no menos impresionante que la del viejo pasado griego, ¿no? Es decir, tantas culturas, tantas lenguas, tantas escrituras, tantos testimonios, tantos épicos, en fin, historias dinásticas. Todo se empieza a llenar de sentido y se vuelve una especie de presencia extraña, ¿no? El pasado está ahí, podemos tocarlo, ¿no? Podemos tocarlo con nuestras manos cuando reconocemos con el tacto las estelas y las sombras que proyectan sobre el suelo de Calakmul, de la plaza principal. La primera impresión, la primera sensación del visitante de Calakmul, de esta gran urbe maya, es la de haber encontrado, la de haber llegado a un lugar de una paz verdaderamente sobrenatural. Esa sensación inicial, al paso de los minutos, después de estar aquí unos momentos, empieza a matizarse, a enriquecerse, a colorearse, a llenarse de sonidos insólitos.
Empiezo a escuchar el canto de los pájaros, el grito de los monos, la lluvia inminente. Las piedras también empiezan a adquirir otra tonalidad. Parecen empezar a hablarnos, aunque seamos legos, no seamos epigrafistas ni arqueólogos. Contemplamos las estelas y vemos las piedras una y otra vez. Cada minuto empieza a cargarse y empieza a pesar en la sensibilidad de un modo completamente diferente, completamente nuevo. Es notable ver estos árboles de piedra. En alguna de las concepciones, de las interpretaciones que se han hecho de la vida y de la manera de entender el mundo que esta metrópoli expresa, se ha dicho que los edificios procuran reflejar o ilustrar una imagen del mar. Lo cierto es que estamos rodeados de un mar vegetal, de un mar extraordinario de verdores, de matices prácticamente infinitos. Es absolutamente increíble recorrer Calakmul con estas ideas que le van a uno surgiendo en la cabeza. Es una ciudad, pero que es una ciudad que es al mismo tiempo una biblioteca, una galería, pero también un bosque de piedra, ¿no? Y desde luego un teatro también, porque no deja de tener un cierto sentido escénico o escenográfico la idea de que la plaza principal es el mar, las pirámides, las montañas y las estelas, los árboles. Es una buena idea, que es al mismo tiempo una hipótesis científica y una metáfora poética. Estamos en Chicaná, es decir, en la boca de la serpiente. En este umbral, en el umbral de esta inmensa puerta zoomorfa, tenían su eje probablemente ritos de vinculación de la sociedad de esta ciudad del Petén campechano con las deidades del trasmundo, del ultramundo. No sabemos con exactitud a qué respondían estos ritos, pero la imagen, la presencia de esta puerta inmensa, de esta puerta de fauces, hecha de fauces de una criatura sobrenatural, nos da la idea de que habría ritos o ceremonias de vinculación, de enlazamiento entre la comunidad y los dioses y las divinidades. No sabemos tampoco exactamente qué clase de criatura es, muy probablemente se trata de un dragón o de una serpiente inmensa que representa posiblemente una instancia mediadora entre las realidades trascendentales o las ideaciones trascendentales de los antiguos mayas y su vida cotidiana, el sentido de su vida ceremonial. El contrato entre los dioses del ultramundo, tal y como lo podemos ver y percibir en la boca zoomorfa del templo de Chicaná, se ha convertido aquí en Becán en una imagen sobrecogedora e imponente precisamente del poder despótico de los antiguos mayas. El poder, esa vieja obsesión no menos importante y con no menos relevancia en la vida de los seres humanos que la religión, que la poesía, que el arte, que la economía, que la vida misma, con la que no sería difícil conjeturar que los mayas identificaban precisamente a ese poder que ejercían de mil maneras. Esta ciudad, Calakmul, era una megalópolis seguramente poderosa que vivía en contraste, en conflicto, probablemente, así conjeturan los historiadores, con Tikal, con Palenque. Desde aquí se desprendían las grandes rutas de comercio que llegaban a lo que ahora es Guatemala, a diferentes puntos del mapa de la República Mexicana.
No podemos olvidar que a pesar de la inextricable unión de la selva y los edificios, esto era una ciudad. Una ciudad, en esencia, no diferente de las grandes ciudades de la antigüedad en el mundo clásico o de las ciudades posteriores a la Revolución Industrial. Es una ciudad, sí, ahora forma parte de un espectáculo maravilloso en el que se maridan, se vinculan la selva y estos testimonios del pasado remoto de las civilizaciones mexicanas, de la civilización maya en este caso. Xpujil, las construcciones monumentales de este lugar, representan, según nos dicen los expertos, una vertiente atípica del estilo arquitectónico llamado Riobec, predominante en esta zona del Petén campechano. Conjunción de cielo, selva y piedra. Una vez más nos enfrentamos a estos testimonios inmóviles, letárgicos, de la grandeza del pasado clásico maya. Pero es un hecho que estas ciudades, estas metrópolis, estos centros ceremoniales, son obra de un esfuerzo humano. Nunca está de más, entonces, subrayarlo, ponerlo de relieve, destacarlo ante los ojos y la inteligencia de quienes visitan estos lugares. Conjunción entonces también de espacios, el espacio del cielo, el espacio de la tierra, el espacio de los edificios, es decir, de las obras humanas. Calakmul le fue arrancado a la selva hace más de 60 años, para que podamos admirarla ahora y nos admiremos también doblemente del trabajo humano. En primer lugar, del esfuerzo descomunal que significó erigir esta metrópoli. En segundo lugar, del trabajo de los arqueólogos y de los especialistas que laboriosamente, desde el año 1992, han ido reconstruyendo para la mirada moderna, para los visitantes de nuestro tiempo, para los curiosos y los científicos también, estas ruinas extraordinarias. Visitamos ahora el juego de pelota en Becán. El juego y el rito, el juego ritual, se nos aparecen aquí, en el lugar en el que se llevaban a cabo estas competencias. Los antiguos peruanos, los incas, nos legaron la palabra cancha, que quiere decir ni más ni menos, ahora significa el espacio donde se lleva a cabo una competencia, una justa deportiva, pero en su significado original tiene el sentido de representación vivible del universo. La cancha, la coricancha de los antiguos peruanos es una imagen del universo, lo mismo que los lugares donde se ejecutaban, donde se desarrollaban estas justas de los juegos de pelota prehispánicos.
Calakmul nos abruma. Es un lugar imponente, muy silencioso, a pesar de que está junto a la selva enorme y sonora, como diría Rubén Darío, como escribió Rubén Darío en uno de sus cuentos. Ya en los años 30, Enrique Juan Palacios escribió un elogio de Calakmul, donde cantaba la vinculación entre estos testimonios pétreos de la antigüedad maya y el bosque selvático, su abundancia, su riqueza, su marea incesante, esta alfombra verde que tenemos ahora a nuestros pies desde esta edificación, desde esta fortaleza en Becán, piedra y selva, ruinas y bosque, este doble tema en las visitaciones mayas puede sonar monótono, pero en realidad admite una infinidad absolutamente increíble de variaciones. Calakmul es un lugar prodigioso. Bajo la lluvia, en medio de los gritos de los monos, al pie de los árboles pétreos, que son las estelas labradas, uno siente esta emoción del tiempo detenido, del tiempo conservado mágicamente, como dice una línea de Jorge Luis Borges. Leer, por un lado, y visitar las zonas arqueológicas de nuestro país, lo que uno sabe o cree que sabe, se combina y se mezcla de una manera formidable con esta experiencia de la visita a las ruinas, a los edificios de ese remoto pasado maya que podemos admirar todavía gracias al trabajo de los arqueólogos mexicanos en esas zonas del sureste mexicano. Es increíble estar aquí, realmente es increíble estar en la orilla, en los labios de la selva, realmente, ¿no?